Aleluya. Vamos a iniciar entonces. ¿Oramos? Sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos exponer tu palabra. Permítenos, Padre, hablar de las cosas que son del reino, de tu amor, de tu cuidado para nosotros como hijos. No como ponerle una carga a la iglesia, ni razones para complicarles la vida, sino una guía que nos permita rechazar o nos permita recibir aquello que forma parte de nuestro propósito y destino. Que sea tu Espíritu quien nos guíe a toda buena verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿A qué edad se casan los mexicanos? Ya no se casan. Sí se siguen casando, ya ha bajado mucho. Fíjense muy bien, ¿a qué edad ha subido el índice? Actualmente se están casando en promedio entre los 32 y 35 años. Es el grueso. Ahora, yo digo, pero ¿y los demás? Entonces, estamos hablando del INEGI, que es el dato oficial de la gente que sí llegó al registro civil. Entonces, ¿cuántos no están llegando al registro civil? Pero más aún, ¿por qué no están llegando a casarse? Ahora, fíjate muy bien, este fenómeno ya se venía dando la afectación de tal manera que en la ley para obtener derechos, la mujer o la esposa tuvieron que hacer las modificaciones para que, fíjate, tú como concubina puedas tener derechos como si fueras esposa. Ahora, mujer, ¿por qué te conformarías en ser concubina? Hasta el nombre me ofende. Yo no sé en el caso de los demás, pero en mi caso no tenía yo una familia. Nunca me hicieron, sí hice la primera comunión, la confirmación, pero de manera silenciosa. Nada más fui con una vecina que fue mi madrina y ya. No hubo fiesta, no hubo nada. Para mí el matrimonio no significaba nada porque yo no tenía una familia que íbamos a convivir, que iban a participar en ese... La cosa social. Entonces, pues no. No figuraba como importancia. No, porque para sí, mí te era entiendo. más importante tener una familia. Yo quería formar una familia, pero nunca fue como que después Dios no me mandó ni tíos, ni primos, nada. Sí. Y Bueno. yo me alejé de las amistades, las amigas y los amigos, porque prefería estudiar y prefería ayudarle a mi mamá. Y Sí. mi mamá trabajaba en casa. Sí. Entonces yo cuando no estaba estudiando, en las mañanas iba a sus trabajos y le ayudaba. Y esa parte de la boda y todo eso nunca tuvo importancia porque nunca hubo con quien compartir. Claro. Y en el caso de Y sí lo entiendo. lo mismo. Sí. Y mira, te voy a decir una cosa. Que aquí es donde interviene algo importante. Te lo digo porque en el lenguaje de Dios, en el lenguaje bíblico, para Dios sí es importante que te cases. Sí, por eso yo he decidido venir a la iglesia porque quiero que mis hijos tengan ese paso. Esa dirección. Pero mis hijos aún están pequeños y vienen a las clases y todo eso. ¿Por qué? Porque he sentido que de ahí empieza. Claro. A mí me enseñaron el amor a Dios y a la Virgen porque eran católicos, pero no es algo que me hablaran de que lo que tenemos que
qué hacer para ir a Dios. Aleluya. Pues ahora lo sabemos. Y fíjense muy bien. El modelo. Les voy a dejar una estadística. Y fíjense muy bien. La gente no se casa. Pero ¿a qué edad creen que bajó la estadística oficial de embarazos en México? 10 años. Ahí está, ¿eh? Al ratito les mando, no sé si lo tengo a la mano. Quiero que veas la tabla que está ahí. Y ojalá y puedas leer un poquito el documento que les acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Es resultados 24, perdón. Porque se publican en el 25. Checa ahí. De todas maneras en el documento está de qué año se toma la muestra y cuándo se publica. Escucha bien esto. Hay registros que niñas de 10 años, en el año en curso, se encontraron 82 embarazos de niñas de 10 años. Oye, ¿tú sabes qué es eso? ¿Cuántos años tienes? No, ya estás grande, ¿tú? 8. 10. Camila. Ven. Mi Camila. ¿Tú crees que esta albondiguita esté lista para ser mamá? No. En el futuro queremos que Camila vaya a la escuela, ¿verdad? Crezca, tenga muchos amigos, pueda viajar a algún par de lugares, pueda comer muchas cosas que hay en la República Mexicana. Y cuando su corazón tenga la madurez suficiente, conocer a un buen chico. Amén. Y que en el futuro, ¿verdad? Hasta pueda ser mamá. No lo deseamos ahorita, mi Camilita bella, pero en el futuro. 82 niñas como Camila, embarazadas el año pasado. Gracias, Camilita. 11 años. ¿Cuántas niñas de 11 años? 102 niñas el año pasado. ¿Tú crees que esas niñas se casaron? Y cálmate, que no es, ni siquiera podemos acercarnos a la estadística de aborto. Niñas de 12 años, 231 niñas de 12 años. Niñas de 13 años que están entrando a la secundaria, 970 niñas. Niñas de 15 años que están terminando la secundaria, 4,598 niñas de 14. Niñas de 15 que cumplieron los 15 años, que sus papás posiblemente le estaban haciendo la fiesta, rentando la carpa, haciendo, ¿verdad? Ahí juntando a los chambelanes, pagándoles. Bueno, esas de 15 años, 13,777 niñas. Niñas de 16 años, 28,357 niñas el año pasado.
salieron embarazadas sin haber terminado el primer semestre de la preparatoria. Y niñas de 17 años, con todo el futuro por delante, 41,420 niñas. Alguien, a grosso modo, dígame, ¿cuántas niñas son ahí el año pasado? ¿Cuántos son en total? El bimbero. 'Casi 90,000 niñas. Yo te pregunto, de estas 90,000 niñas, ¿alguna se casó? ¿Alguna tendrá marido? ¿Qué reparamos primero? Matrimonios, adolescentes. Porque ahora resulta que tenemos un montón de padres adolescentes. Abortos registrados entre niñas de 10 a 17 años. En México la tasa de aborto en adolescentes de 15 a 19 años es la de aproximadamente 44 abortos por cada 1,000 mujeres. 44 por cada 1,000. Para el grupo específico entre 10 y 17 años, las estadísticas nacionales indican que representan una proporción significativa de los procedimientos médicos registrados. Miles de casos cada año a nivel nacional. ¿Qué tenemos que enseñar? Aquí es donde yo te pregunto, como iglesia, ¿qué tenemos que enseñar? No me vayas a decir que tenemos que enseñar a usar condón y pastillas abortivas. ¿Qué es más fácil? Irnos por lo fácil, ¿verdad? Llenarles la cartera de condones, ¿verdad? Llenarles la cartera, la bolsa de pastillas anticonceptivas. Eso es lo verdaderamente fácil. Y es solamente hacer un daño muy grande a las generaciones que vienen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Enseñarles a amarse. Enseñarles a amarse. Si la Camilita, pienso yo, si fuera mi hija, imagínate, ¿no? A los 12 años le digo, vente, mija, no vais a ser la de malas, mejor te voy a poner ahí un dispositivo. ¿Qué vas a hacer tú? Porque yo tendría que sacrificar mucho de mi tiempo en dedicarle a mi hija, a mi hijo, a enseñarse a amar. Porque imagínate ahí, al rato van a ver a mi hija, la Camila ahí, con su implante aquí en el brazo. Y entonces, ¿qué enseñaste? Enseñaste que se puede, ella se puede dar a cualquier hombre. Y además que puede enfermar, al tener hormonas que son extra a las de tu cuerpo, causan... ¿Qué va a suceder en el futuro? Oye, ¿qué daño le estoy haciendo? 12 años. ¿Se acuerdan que una de las preguntas era, ¿para quién son los métodos anticonceptivos? Yo sé que es más difícil enseñarles a amarse. Pero la verdad es que esa es la respuesta. El atajo son los métodos anticonceptivos, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. ¿Por qué una niña, por qué un niño
tiene que entregar su cuerpo a un hombre o una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué un niño, un joven expresa del deseo? ¿Por qué expresa de la presión social? Porque todos sus compañeritos ya pasaron por ahí, pero ellos no. Y el sexo es como la droga. Cuando llegas al salón de clases y todos ya le jalaron ahí al churro de mota y tú no, y te están diciendo, órale, no pasa nada. Te voy a pedir que revises el documento y cuando entrevistaron a las niñas, ¿cuáles son los primeros 5 motivos por los cuales se embarazaron? ¿Sabes cuál es el segundo motivo por el cual se embarazaron? Ellas contestaron, nunca pensé que me fuera a embarazar. Cuando dijimos que un embarazo podría ser lo menos peor que te podría pasar, cuando hablamos la semana pasada de el papiloma humano, ¿sí viste las fotos? Bueno, 8 preguntas de reflexión que nos tienen que encaminar. Casarse tampoco es me caso para tener hijos, ¿eh? La pregunta 8 va a ser la más importante. 8 preguntas de reflexión. ¿A qué edad se deberían casar? ¿Qué edad es oportuna para casarse? A lo mejor también es una pregunta capciosa, porque no se trata de un número. 2. ¿Qué bases materiales tendrías que tener para casarte? Bases materiales. Si no te gusta la escuela, ¿qué bases materiales tendrías que tener? Escuchen bien esto. Los oficios siguen dando de comer a las familias. No estamos diciendo que el que no llega a la universidad, ese no va a ser un hombre de éxito. Promovemos los estudios, pero nunca hemos dejado de ver que siguen habiendo hombres y mujeres que a través de oficios alimentan y sacan adelante a su familia. Así es. 3. ¿Qué bases emocionales deberías de tener para casarte? 4. ¿Qué bases económicas deberías tener para casarte? 5. ¿Qué bases espirituales tendrías que tener para casarte? 6. ¿Cuál es la señal para casarse? Como algo que alguien pudiera decir, híjole, mira, cuando oigas así, campanitas en tus oídos, podría ser alta presión, ¿verdad? Que ya tus oídos te están diciendo que te va a dar un derrame cerebral, pero no precisamente que sea amor, ¿verdad? 7. ¿Cuánto carácter habría que tener para casarse? Y 8. Esta sí anótala, por favor. Porque quiero que incluso los casados se lleven esta pregunta. ¿Cuál es mi motivo principal para casarme? ¿Qué me mueve a casarme? Ahora, si tú no te casaste con un motivo, pues en el nombre de Jesús, búscalo muy pronto. Porque estará en peligro tu matrimonio si no le pones propósito y destino a tu matrimonio. Y de aquí depende mucho. ¿Para qué me caso? ¿Para qué casarse? Para vivir en pareja. Vivir el amor. Bueno, yo o sea, pero el amor sin tener que tener un tipo de compromiso. Yo me casé a los 22 para tener una familia. Pero no de tener hijos y eso. Tuve mi primera hija hasta los 21. O sea, mucho tiempo estuvimos paseando
me contaba cuentos, me gustaba mucho que me contara historias de sus pueblos. Así que es un momento en el que tenemos que pensar que vamos a disfrutar momentos de estar juntos. Gloria a Dios por esa parte. ¿Por qué es importante el motivo? Porque imagínate que alguien dice, me caso para no estar solo. Híjole, anótale ahí, infierno seguro. ¿Me caso para no estar sola o no estar solo? Anótale, haz una lista, infierno y cielo. Y esa está del lado del infierno. Díganme malas razones para casarse. Pero, ¿qué dirán? Porque, bueno, presión social. Tienen que obligar. Exacto. Que porque no vayan a hablar mal de ti. Ya. Escuchen bien, porque aquí vivimos una realidad, pero todavía aquí en nuestro pueblo Xemalhuacán y todavía en algunas familias tradicionales, ¿verdad? Ya se quedó tu hija. Es que tiene un muy mal carácter, nunca se va a casar. Y yo sé lo que es eso. Ustedes ven a la Mari como que sana de sus facultades mentales, pero hubo un tiempo que me jodió tanto con el tema de los nietos que la maldije. Luego ya me arrepentí. Pero hay una presión social que puede venir incluso de tu familia. Y tú puedes decir, ay, qué exagerado, pastor. Pero si solo quería un nietecito. Pero escucha bien esto. ¿Me caso para tener hijos? Anótale, infierno. Si tú te casas para tener hijos, la motivación ya te fregates. Porque imagina, y te voy a decir una cosa. Aparte, no vayas a ser de los que te voy a contar. Hay mucha gente que tiene un daño en la estructura de su cabeza que le dice, ay, cuando tenga mi terreno voy a ser feliz. Cuando tenga mi terreno voy a ser feliz. Y Dios les permite tener su terreno. Y cuando lo tienes, ¡parán! No eres feliz. Y luego tu mente te dice, pero cuando lo construya, voy a poner 2 cuartos abajo y voy a poner la tele y luego en el segundo piso. Y te voy a decir una cosa, que Dios te lo puede conceder. Y estás ahí con tus 2 pisos construidos y tú no eres feliz. A una escala menor que tú dices, yo quiero ese bien, puede ser un celular que está de moda la cosa, y cuando tú ya lo tienes en tus manos, muy eufórico, muy todo, y luego te das cuenta que sirve para recibir las llamadas. Que solo te da emoción, pero cuando estás rodeado de mucha gente, de sacar un super teléfono. Pero sigues durmiendo con tu tristeza. Y sigues durmiendo con tu amargura. Y lo mismo pasa con muchos matrimonios que se casan y que están durmiendo en el lecho matrimonial y están así preguntándose, ¿qué está haciendo este oso roncador al lado mío? Y el oso roncador en algún momento se despierta, ¿verdad? Y la princesa que vio de día, de noche es la Fiona. Y de repente la Fiona también se pedorrea. Y él también se pregunta, ¿qué hice para traerme esta Fiona a mi vida? Mi motivación es sumamente importante. Base bíblica para el matrimonio, porque de aquí vamos a desprender. La base bíblica está en Génesis. No le tienes que buscar ni buscarle mucho ruido y chicharrón ahí con Dios. Los primeros 5 capítulos del Génesis nos da la directriz prácticamente para toda la vida. ¿Qué dice la Escritura? Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice que Adán andaba en el Edén y que un día así como que se puso cachondón.
y vio a la changa. Y la changa le hacía. Y el Adán, pues así cachondón, también le hacía. Y entonces Adán por un momento dijo, a lo mejor es con la changa, ¿verdad? Y pues se acercó a echarle pasión a la changa. Y la changa le dijo, ¿qué hubo? Y se echó a correr la changa. Lo mismo pasó, ¿verdad?, con la cebra y con una leona que anduvo por ahí esa semana. Total que los ángeles van con Dios y le dicen, no, Señor, ¿qué crees que la dan haciendo unas cochinadas allá abajo? No encontró pareja. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Así es que los que no están solos, háganle. Pero no es todo. Entonces Dios hizo todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que pusiera su nombre. ¿Qué le dio el hombre? Anótale ahí: trabajo, propósito y destino. Esto nos da señal, de verdad, como base bíblica para entender un hombre que quiere casarse debe de tener forzosamente un trabajo, un propósito y un destino. Si esas tres cosas no las tiene claras, que el tal lo busque antes de involucrarse seriamente. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Anótale dos cosas. ¿Qué tienes que encontrar en la mujer que tú decidiste para casarte? Uno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Debe de saber ser compañía. Y te voy a decir una cosa. No todas las mujeres saben ser compañía. Y también, ¿sabes qué dice? Ayuda. ¿Dice apoyo o ayuda? Ayuda. Ella tiene que tener la capacidad de ayudarte. Pero la pregunta es, ¿a qué te va a ayudar si no tienes propósito y destino? Vamos a poner un ejemplo. Tú eres un hombre de construcción, de echar pala, pico, de echar piso, mezcla, de echar botes, losa. Y la que te gusta es la muñequita, la que tiene las uñas largas, el tacón alto, la que si suda se mete a bañar y... Ay, no, Carlos, ¿qué estás haciendo? Ay, estás sudando. ¿Y tan temprano vas a colar? Ay, no. Pero ahí es la parte. Si tú no tienes propósito y destino, tú no vas a saber elegir a la mujer. Ahora, esto va a sonar tremendamente machista y quiero de verdad alejarme de esa parte. Te voy a decir por qué. Mujer, no quiero que te cases con la idea que él te escoge. Como que está el catálogo y de Tin Marín de Dopingüe y Abela. No. Porque no se trata de cuántas. Se trata que es solo una la que Dios soñó para ti. No hay dos, no hay tres. Es una. No es escoger, es encontrarla. Y es una gran diferencia. No te puso Dios a escoger
Dios te está diciendo, ten sabiduría para tener propósito y destino. Y que cuando tú sepas a qué te vas a dedicar, tú digas, necesito ese tipo de mujer para acompañarme al propósito de mi vida. Así es que estás chato si todavía no encuentras el propósito de tu vida. Y vamos a iniciar con la parte de abajo. Fíjense muy bien. Por eso Dios hizo al hombre que se quedara profundamente dormido, y así mientras dormía, Dios le sacó de una de las costillas y luego cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Y es un juego de palabras. Hombre, hembra. Varón, varona. En 1960 y en algunas versiones dice varona. Y el 24 es donde vamos a partir el estudio, hasta donde lleguemos el día de hoy, de lo que es el matrimonio. Pero cómo estamos iniciando, violentando el modelo de Dios. Dice el versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. La pregunta aquí es que, ¿quién está hablando? El mero mero. Y está diciendo, escucha bien esto, el hombre que no es capaz de dejar a papá, a mamá, su casa, su cultura, su pasado, no debería casarse. Así es. Y te voy a decir una cosa. ¿Cómo saber, cómo entender el significado de dejar la familia? Sencillo. Ustedes son estudiosos de la Biblia. Si alguien tiene dudas, en la semana me escribe y le voy a mandar la base bíblica de estos 3 ejemplos. Ejemplo número 1. Dios le va a pedir al hombre, deja a tu padre y a tu madre. Ejemplo número 2, para que Abraham se convierta en el padre de multitudes y padre de la fe, le va a pedir algo bien importante. Deja tu tierra y tu parentela. Si no dejas a traspasado aquello que ha de venir para bendecirte, no va a llegar. 3. Dios va a luchar con Israel porque aún después de salir de Egipto, Faraón y Egipto seguía en el corazón de Israel. Israel sale de Egipto, cruza el mar y están en el desierto, pero cuando llega una dificultad, el pueblo de Israel vuelve a quejarse con Moisés y Aarón y les dice, estábamos mejor de esclavos en casa de Faraón y aquí nos has venido a traernos para morir de hambre y de sed. Y el 4, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla constantemente de una renovación de la mente a partir de la obra de Cristo. Es decir, que pasar del estado de solteros al estado de casados implica un rompimiento. ¿Y sabes cuál es la palabra en hebreo? Abandono de tu mamá y de tu papá para cumplir propósito con tu esposa. Ahora, ¿sabes cuánto me resonó esto desde que lo escribí en la semana? Que Jesús está a punto de dar su vida en la cruz. ¿Sabes de quién se despide? De su mamá.
y le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Implica un rompimiento. Si no sueltas a tus padres y vida pasada, si no renuevas tu pensamiento de soltero a casado, tu matrimonio va a fracasar. Tú tienes que morir a la vida de soltero, y esa vida de soltero es la vida con tus papás. Si tu hijo o tu hija no está dispuesto a morir a la vida de soltero, dile: hijo, ni te cases. El peor fracaso, estamos llegando al final, el peor fracaso de un matrimonio no es divorciarse. Anota esta, por favor. El peor fracaso de un matrimonio no es divorciarse. Pensamos, porque socialmente la lectura del divorcio, decimos: fracasó el matrimonio. Pero te voy a decir una cosa, sinceramente, el divorcio no es el peor de los fracasos de un matrimonio. La pregunta, ¿cuál es? Es aferrarse a la unión y perpetuarla en la siguiente generación. Es decir, hay abuso, hay maltrato, hay violencia, pero no nos separamos. ¿Por qué? Por la tremenda dependencia y codependencia que hay en uno de los dos o en los dos. Pero lo peor que te puede pasar es que cuando has vivido en esa codependencia durante tantos años, es lo que le has heredado a tus hijos. Y eso sí va a ser lo peor. Porque cuando ellos salgan de esa casa, van a ir directamente a repetir el patrón de tu familia. Entonces te hubiera salido más barato divorciarte o separarte. ¿Cómo están llegando la gente a los matrimonios? Están llegando con huellas de la infancia. Ahí a esta tómale foto. Si tú quieres investigar en la semana, estaría muy bueno. Si no, pues de todas maneras le vamos a dar una repasadita. Pero fíjate muy bien. Ahí tú vas a elegir tu esposo, tu esposa, qué herida, qué huella traerá. Porque voy a agarrar a estos dos que aguantan vara. Porque tú ves a Fernando y a Pati, ¿verdad? Nacidos en Cristo. ¿Tú crees que llegaron sin huella? No. Estos dos me han puesto a prueba como pastor. Y ha sido uno de mis casos más difíciles. Y yo creo que la mayoría de ustedes saben el testimonio. Ellos no lo han dado, posiblemente nunca lo vayan a dar. Pero cuando ellos llegaron, llegó Fernando primero. Y llegó sin Pati. Después de un tiempo, ya como que se alivianó, yo creo que como un año más o menos, y buscó a la Pati. No sé qué le dijo, no sé cómo la convenció, pero esto que voy a decir, algunos de ustedes lo saben. Ellos prácticamente ya habían decidido unirse, juntarse. Tuvieron problemas, se separaron. Y de repente se vuelven a juntar. Y yo digo, ¿estos dos qué están haciendo, Señor? Y empiezan a venir a la iglesia. Yo digo, Padre, pero los condeno, los exorcizo, los maldigo, los saco de la iglesia. ¿Qué clase de ejemplo le están dando estos a las nuevas generaciones que yo sé que viven en unión libre y que por mucho que digan que se aman, ellos son apócrifos delante de Dios? Y luego, ¿saben qué me dijo el Fernando?
que fue lo que más me prendió, que me dijo: Charlie, me quiero casar. Como pastor, en mi mente dije: el día que le diga a Fernando y a Pati que se tienen que bautizar antes de que los case, ese día se van a ir de la iglesia. Se los digo honestamente, porque se lo he dicho a más de uno y me han dicho: chirrión, ¿y a poco me tengo que bautizar? O bueno, ¿quieres hacer las cosas bien o no? Y un día hablé a solas con Fernando y ahí está el Fer. Y yo le dije a Dios: Padre, ¿qué es primero? ¿Los bautizo o los caso? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Los bautizo o los caso? Dije: Padre, dame sabiduría, porque la neta no los voy a casar si no se bautizan. Y hablé con Fernando y le dije: pues el primer paso, mi Ferchito, sería que se bautizara. Pati técnicamente tenía meses de empezar a venir a la iglesia. Yo dije: Padre, ¿cómo le voy a decir a la maestra con plaza en la SEP y retroactivo cada fin de año que se tiene que bautizar? Y en esto me la jugué. Dije: Padre, ¿y si se bautizan y luego no se quieren casar? ¿O se pelean? Y estuvimos orando, muchos estuvieron orando por este par. Y dijimos: Padre, si ha de ser así, los acompañamos. Y todo ese año empezamos a caminar dentro del discipulado y llegó el día de los bautizos. Dije: sí llegaron, Señor. Y se bautizaron. Y ya que se bautizaron, el Fernando dijo: entonces ya le voy a dar el anillo. Que por cierto lo perdió, pero esa es otra historia. Y se fueron a la rueda de la fortuna de Aztlán. Y el Ferchito hizo lo propio. Como varoncito, agarró su anillo, agarró su amada y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Y ella le dijo: sí, voy con todo. Y luego ya vinieron conmigo. Dijimos: entonces, ¿se casan? Sí, vamos a empezar los preparativos y todo. Y empezó un trabajo muy fuerte para casarse. Miren, que estas historias se cuentan por muy pocos casos. De gente que Dios toca y pueden empezar a caminar en el propósito de Dios. Pero más de uno se ha torcido a la mitad de camino. Te voy a decir por qué. Porque los que ya han vivido en unión libre se preguntan y dicen: ¿pero ya para qué nos casamos? Y es una pregunta equivalente a decir: ¿y para qué queremos agradar a Dios? ¿Para qué queremos que Dios nos bendiga? ¿Para qué queremos que nos vaya bien? Y la mejor de las preguntas: ¿para qué queremos que Dios bendiga a nuestros hijos? La obediencia tiene consecuencias. Ponte en pie. Y vamos a iniciar la próxima semana con huella de rechazo. Te rechazó mamá, te rechazó papá, te rechazó un abuelo. En la escuela te rechazaban. En la adolescencia alguien te rechazó. Te ibas a casar con el hombre de tu vida, te rechazó, y como el saltapatrás no quiso, pues ahora te casas con el cacas. Ay, Jesucristo. Y así andamos por la vida,
cargando huellas de rechazo, de abandono. ¿Quién nos rechazó? Algunas características. Diferencia importante entre rechazo y abandono. Huella de rechazo en el matrimonio. Les leo un ejemplo para que se vayan con algo, un adelantito. Rechazo por comparación. La infeliz de la mujer está hablando y dice, ella dice frente a amigos o familia, mi hermana tuvo la suerte de casarse con un hombre que sí le ayuda en la casa, no como algunos. La humillación pública refuerza la idea de que él es insuficiente. ¿Lo has hecho? ¿Te lo han hecho? Uf. Y un poco ejemplos de él. Un ejemplo de él. Rechazo por indiferencia selectiva. Este está bueno. Ella organiza una cena especial por su aniversario. Él llega tarde, cochino, sin disculparse, come rápido como cerdo y se pone a ver el celular como adolescente. Cuando ella se molesta y ya empieza a aventar los trastes y echar madres, dice el hombre, pues ¿qué hice mal? Ya estoy aquí, ¿no? La falta de entusiasmo y presencia es un rechazo activo. La sangre de Cristo. La próxima semana les platico cómo funciona la herida. Terminemos con esto. Padres malos, en el sentido, padres afectados, dañados, heridos con huella de abandono, rechazo, etc. Padres dañados producen hijos dañados. Y te voy a decir una cosa. He llegado a una conclusión muy fea de estos últimos tiempos. En los últimos tiempos, los padres no educan, los padres programan. En los últimos tiempos, los padres no educan, los padres programan y a veces están programando para el fracaso. Salmo 147:3 dice que solamente Dios sana. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. En Jeremías 37:17 dice, te devolveré la salud, curaré tus heridas, por más que digan tus enemigos, Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella. Yo, el Señor, lo afirmo. Y la más hermosa, Jeremías 17:14. Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Y si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son para ti. Iglesia, di conmigo, Señor, y si me sanas, y curas mis heridas, mis hijos, mis generaciones, no tendrán que sufrir lo que yo pasé. Espíritu Santo, ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios y entendidos de los tiempos, en donde en nuestra sociedad hay niñas de 10 años embarazándose, en donde en nuestra sociedad hay niñas de 11 años dando a luz, en donde
hay un infanticidio constante en nuestra sociedad. Ayúdanos como iglesia. Ayuda a cada padre a ser sabio, a cada mamá a ser sabia, a cada adolescente, niño y joven a ser sabio. Que puedan, Padre, percibir aquello que les hace daño, porque solo tu Espíritu podría guiarles a detenerlos. Solo tu Espíritu podría ayudarles a elegir, y solo tu Espíritu podría sanarlos antes de dañar otra generación nueva. Espíritu Santo, guía a cada uno de nosotros, también como sociedad, a aconsejar sabiamente a nuestros jóvenes y a ayudar cada vez que nosotros podamos. Señor, esto es una gran tarea y una gran labor, pensar que podemos hacer algo en contra de un efecto programador en nuestros adolescentes. Pero sé que si tú sanas, seremos verdaderamente sanos. Y si tú salvas, seremos verdaderamente salvos. Amén. Y los errores y el dolor de nuestros padres y el dolor de nosotros no cruzará nuestra generación, sino que los hijos podrán vivir una realidad distinta de lo que nos tocó vivir. Y ellos serán libres de nacer en la tierra de promesa. Que sea así, Señor, en medio de nuestra casa, nuestras familias, nuestros jóvenes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que estén bien. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.